Bien, esta serie llamada Susurro, la que estamos viendo durante este mes, en esta serie estamos viendo o apreciando las distintas formas en las que podemos escuchar la voz de Dios. Si recuerdan que en 2 semanas anteriores hemos visto que podemos escuchar la voz de Dios de manera audible, ¿verdad? Pero quiero decirte que de las múltiples formas en las que puede hablar a nuestra vida, de las distintas maneras, lo cierto es que Dios nos está hablando, y quiero ser muy enfática contigo este día, tú que estás presente el día de hoy. Y quiero decirte que si Dios nos está hablando, es importante que podamos ser sensibles a la voz del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Bien, cuando comenzamos esta serie, desde el primer capítulo que el pastor comenzó a hablar, yo empecé a recordar en mi mente, se empezó a recorrer como una película, y empecé a recordar las distintas formas en las que Dios me ha hablado. Que la primera vez creo que se está terminando la pila o algo le está pasando a este micrófono. ¿Sí? Bueno, gracias. Permítanme un segundito. Escucha mejor, ¿verdad? Ok. Recuerdo que cuando empezamos a escuchar esta serie, lo empecé a escuchar, en mi mente empezó a como recorrer una película y recordé la primera experiencia que yo recuerdo que escuché la voz del Señor. Yo tenía alrededor de 9 años y les comento rapidito. En esa ocasión yo recuerdo que me encontraba pues dormida, y entonces de pronto escucho una voz que susurra mi nombre en 2 ocasiones y me dice algo así como Jocabe, en 2 ocasiones. Entonces yo despierto y cuando me doy cuenta yo estaba sola en la habitación, en el cuarto. Pero sin embargo, como era una niña, no supe cómo reaccionar a esa voz. No supe qué me habló, pero lo cierto es que yo la escuché. Y no solamente audiblemente es como podemos escuchar la voz del Señor, hay distintas formas. Otra de las maneras es a través de los sueños. No sé cuántos soñadores hay aquí, ¿no? ¿Sí? Hay quienes dicen, no, yo me acuesto y ni me acuerdo ni qué soñé, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues hay sueños que provienen de Dios. Y yo le voy a invitar a que si usted tiene un sueño en el que Dios le hable, porque hay sueños en los que Dios habla, anote el sueño, escríbalo, porque la interpretación, si no te la da en ese momento, va a venir después, ¿verdad? Y hay gente que puede decir, bueno, pues es que yo no sueño a veces cosas bonitas. A veces pueden llegar y decir, ay, tuve una pesadilla bien fea y soñé esto, soñé con cosas bien raras. Pues déjeme decirle que eso no es la voz de Dios. Eso puede ser consecuencia de la casi media res que se cenó a las 11 de la noche, ¿verdad? También hay que ser también inteligentes para poder distinguir cuando es un sueño que viene de Dios y cuando es un sueño que es un sueño normal por la simple actividad cerebral, ¿verdad? Entonces podemos conocer que Dios habla también a través de los sueños. Otra forma de hablar es a través de visiones, y otra forma muy sencilla pero que a veces pasamos desapercibida es simplemente a través de esa voz interna que existe en nosotros. Esa voz que te dice cuando vas a hacer algo, que te dice detente, no lo hagas, alto, haz un alto en el camino. Esa simple voz es la voz del Espíritu Santo hablándote. Así, de esa manera tan sencilla, a veces Dios nos habla. Esa voz interna que puede existir dentro de ti y que te dice, hey, fíjate por dónde vas, no hagas esto, ten cuidado aquí. Esa es la voz del Espíritu Santo. Y bueno, la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo siempre está presta para hablarnos, pero es importante que nosotros sepamos distinguirlas. Y quiero platicarles una anécdota bien sencilla, y es que a mí me pasa esto bien seguido, que cuando algo se me pierde, a veces estoy buscando bien apurada, ¿y dónde dejé esto? ¿Dónde dejé esto? Y no lo encuentro. Recurro siempre al Espíritu Santo. Ya cuando agoté que no encontré dónde lo buscaba, siempre recurro a Él. Y hace aproximadamente un mes vacunamos a los niños contra la influenza, y pues les empezó a dar como reacción, y empecé a sentir a la niña calientita, a Vicky, luego Rodri, y dije, híjoles, le está dando fiebre. Fui a buscar el termómetro y el termómetro no estaba en su lugar. Busqué en los posibles lugares donde podría estar el termómetro y el termómetro no aparecía. Y es que en la casa, si se pierde algo, es culpa de los trillizos, ¿verdad?
Entonces busqué en los posibles lugares donde podría estar y el termómetro no lo encontraba, y entonces yo no recordaba y empecé a hacer memoria. Dije, ¿dónde está? Y recuerdo que un domingo, hace tal vez un mes previo a eso, yo recuerdo que lo había visto aquí en la pañalera, aquí en la iglesia. Y dije, híjole, a lo mejor lo dejé en el cunero. Y ahí se quedó, los niños lo sacaron y se quedó en cunero. Estaba a punto de mandarle un mensaje a Londra para preguntarle si de casualidad lo había visto. Pero dije, bueno, como quiera, si lo vio, no me lo va a dar ahorita porque yo lo necesito ahorita, ¿verdad? Y le dije, ay, Señor, Espíritu Santo. Dije, ya no voy a estar batallando, recuérdame dónde está. Porque no lo encontraba y a mí me urgía, estaba desesperada. Y entonces en ese instante en que yo le dije, Espíritu Santo, recuérdame, tú que conoces todas las cosas, automáticamente se viene el pensamiento y me dice, busca en tal closet, busca en la bolsa tal y de tales características me las dijo, y ahí lo vas a encontrar en el primer compartimiento. Me fui a la habitación, busqué el closet, busqué la bolsa tal, y efectivamente ahí estaba el termómetro. Es algo tan sencillo, pero así como cosas tan sencillas, cotidianas, que podemos pasar, así tan sencillo es cuando estamos atentos a que el Señor nos hable. La voz del Señor puede estar así en cosas tan sencillas y tan simples. Entonces el día de hoy quiero compartir contigo una forma más en la que podemos escuchar la voz de Dios. Y una forma más que es infalible, que no falla, es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es la forma más infalible, a prueba de todo, que no falla, en la que puedes escuchar la voz de Dios. La Biblia, quiero compartirte el tema de hoy, se titula La clave de claves. Y la Biblia es la clave de claves. No solamente es nuestro punto de partida en la vida, sino que es la autoridad máxima cuando se trata de asuntos de fe. La Biblia es la autoridad máxima en asuntos de fe. La Biblia es inspirada por Dios. Y la Biblia está escrita con verdad. Y le voy a decir que subraye esto, verdad con V mayúscula, o si quiere ponerlo todo en mayúsculas, verdad con letras negritas. La Biblia está escrita en completa verdad. Y actualmente el reto que vivimos como seres humanos o en la sociedad en la que nos desenvolvemos es que la tolerancia o la permisividad imperan o prevalecen sobre la verdad. Actualmente decir que algo está mal no se puede decir porque ya hirió susceptibilidades y nos volvemos tolerantes. Sin embargo, la Biblia está tajantemente escrita con verdad, aunque la verdad siempre va acompañada de gracia. La gracia quiere decir, te amaré pase lo que pase. Pero la verdad significa, seré honesto contigo, pase lo que pase. Y así está escrita la Biblia, con verdad, en la que lleva inmersa la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, la gracia significa te amaré pase lo que pase. El principal meridiano en nuestro caminar, en nuestro vivir, es la Biblia. La Biblia se debe volver el mapa para el creyente, para el cristiano. La Biblia se tiene que volver ese mapa que tú abras y en el que el Espíritu Santo te va guiando. Amén. Si hay un libro que se vuelve en una categoría única, pudiste haber leído en tu vida, a lo largo de tu vida, infinidad de libros, pero la Biblia tiene una categoría única y es que es activa, es viva y activa. Esto lo veremos como punto número 1. Y quiero invitarte a que me acompañes a Hebreos 4:12 y vamos a leer juntos esta porción de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a desmenuzar un poco esta escritura. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy vemos que la Biblia es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿A qué se refiere la Biblia o la palabra cuando hace referencia a la espada de 2 filos? Es que tiene filo por ambos lados
y siempre va a cortar por donde tenga cualquier punto de contacto. Entonces la palabra o la Biblia es viva y eficaz y es cortante en cualquier punto de contacto que tenga. Dice que penetra hasta el alma y el espíritu. ¿Y qué es el alma? El alma está compuesto, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? El alma está compuesta de las emociones, de nuestros pensamientos y también de la voluntad. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir tu pensamiento lógico humano. Dice, y también el espíritu, hace que tu espíritu sea quebrantado de tal manera que puedas tener una conexión directa con el Padre, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Las coyunturas y los tuétanos, y escucha bien esto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente se trata de leer la Biblia por leerla, y es que no es que solamente la leamos, sino que se trata que cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué crees? La Biblia nos lee a nosotros. ¿Estamos de acuerdo en esto? No se trata tampoco de un libro de adivinación. Se trata de que tanto es el poder y la palabra que ya está dicha ahí, que cuando tú la abres, está personalizada para ti. Los seres humanos somos tan distintos que tenemos cada uno huellas dactilares distintas, ¿verdad? Ninguna huella en el mundo es igual. La Biblia así es. Aunque la palabra ya está dicha y ya fue exhalada por Dios en los tiempos antiguos, fíjate qué poder y con qué admiración y asombro Dios creó la palabra. Porque aunque ya fue dicha en los tiempos antiguos, la creó de manera personalizada para ti como tus huellas dactilares. Porque la palabra es personalizada para ti. No la escribió solamente para los hombres que vivían en la antigüedad. No solamente se trató de recabar relatos de lo que ocurrió o cosas que acontecieron en la historia. Se trata de que ese libro fue hecho para ti de una manera personalizada, así como tus huellas. Entonces, aquí hay una ecuación muy importante y muy maravillosa, y es que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los hombres en la antigüedad para escribir la Biblia, una porción de la palabra dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo importante aquí en la ecuación es esto, que ese mismo Espíritu Santo que los inspiró en la antigüedad es el mismo Espíritu Santo que te trae revelación y que te inspira a ti cuando tú abres la palabra. Es una ecuación redonda. Amén. Es tan viva y activa que la palabra de Dios es atemporal. La palabra de Dios traspasa todo tiempo, toda barrera, todo lugar. No tiene límite, no tiene fecha de caducidad y se mantiene vigente hasta el día de hoy, en todos los tiempos. Así que quiero invitarte a que sigamos, y el apóstol Pablo describió a la palabra de Dios o a la Biblia como inspirada por Dios. De acuerdo a 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice lo siguiente. Y ahora sí, ¿me podrían acompañar a leer? Vamos a leer, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: yo soy un hombre de Dios, o yo soy una mujer de Dios? Y tengo que ser preparado para toda buena obra. Ahora, cuando abrimos la palabra de Dios, estamos inhalando por el Espíritu Santo aquello que el Espíritu Santo habló siglos o miles de años atrás. Y una vez que abrimos la palabra de Dios, una vez que inhalamos esa palabra que ya fue dada, estamos escuchando el susurro de Dios a través de la palabra. La Biblia, vamos a desmenuzar este versículo, es útil y también se puede traducir como beneficiosa. Y se comienza a dar un listado. Es útil para enseñar. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También dice otra porción de la palabra: si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios.
porque Él es la fuente, Él es el dador, Él es el origen de la sabiduría. Punto número 2, dice, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es convencer de pecado. Es cuando te hace sentir el Espíritu Santo que estás actuando incorrectamente, ¿sí? Punto número 3. La Biblia también es útil para corregir, y la palabra corregir se puede traducir también para restaurar, ¿sí? Para restaurar. Punto número 4, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Para instruirte en lo que es justo, para instruirte en integridad. La voluntad de Dios es que seamos personas íntegras dentro del Centro Cristiano Roca Eterna o fuera del Centro Cristiano Roca Eterna. Una persona que es íntegra en cualquier lugar, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. La integridad no es algo que se tenga que disfrazar, ¿verdad? La integridad es algo que se tiene que mostrar, no aparentar. Es algo que se tiene que mostrar en todo momento. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que yo sea preparado para toda buena obra, para hacer todo lo bueno, porque todo lo bueno proviene de Dios. Ok, el segundo punto que veremos en este momento es que además de que la Biblia está viva y es activa, la segunda característica de la Biblia que lo hace única es que nunca llegaremos al fondo de los detalles de la Biblia. No importa cuántas veces puedas leer la Biblia, nunca vas a poder llegar al fondo de todo, porque siempre habrá una interpretación y una revelación para cada instante de tu vida, ¿verdad? No importa cuántas veces le hayamos dado una repasada, la Biblia nunca va a pasar de moda, y escucha bien esto, nunca va a pasar de moda el adentrarte en la palabra del Señor, porque es eterna y porque la palabra es oportuna. Se dice que todo cristiano debería de leer la Biblia por lo menos una vez al año, por lo menos. Sin embargo, somos muchos o la mayoría que no logramos esto, ¿verdad? No lo logramos sinceramente. Pero ¿sabes qué pasa? Que si quieres conocer la voz del Señor y quieres escuchar que el Señor te hable, abre la Biblia de esa forma tan sencilla. Ay, Señor, a lo mejor no puedo escuchar tu voz audiblemente, a lo mejor en mi interior no existe ese freno, pero ¿sabe? Recurro a la palabra. Señor, háblame a través de tu palabra, quiero escuchar tu voz. Yo sé que de esa forma no va a fallar que yo pueda escuchar tu voz. La meta no es que podamos solamente atravesar o leer la Biblia, sino que se trata, y la meta es que la Biblia pueda atravesar, la palabra de Dios pueda atravesar tu vida. No se trata solamente de conocimiento, de adquirir conocimiento bíblico. Oh, es que yo me sé tantos libros, ya no digo versículos, libros, los he leído de completo a fin, desde el principio hasta el fin completamente. No se trata de eso. No se trata únicamente de adquirir conocimiento por adquirir conocimiento. No se trata únicamente de decir yo sé la Biblia, yo ya la leí como 20 veces, la leí como 30 veces. Porque el conocimiento hasta cierto punto genera solamente envanecimiento. De lo que se trata es que podamos reconocer cada vez que leamos la Biblia, reconocer y escuchar y ser atentos a la voz de Dios, a lo que Dios está diciendo. No se trata de tener conocimiento, sino de saber escuchar y reconocer lo que Dios me está hablando, porque de esta manera tú puedes incrementar tu relación con Él, puedes alimentarla y puedes fortalecerla. La meta es que puedas escuchar la voz de Dios en cada momento de tu vida. Sin duda alguna, la Biblia o la palabra de Dios es nuestro mapa. Sin embargo, este mapa no tiene vida si no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
es el guía que te lleva por el camino de la verdad. Una vez que tú abras tu Biblia, el Espíritu Santo habrá de hablarte y de decirte y de guiarte. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el que habrá de cobrar vida en esa palabra que tú estés inhalando. Amén. Irónicamente, dar vida se utiliza para resucitar, ¿verdad? En la Biblia, y lo hemos escuchado muchas veces. Y es que cada vez que leamos la Biblia, debería de tratarse de sentir una resurrección o una pequeña resurrección cada vez que la lees. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo con esto? Amén. Les quiero invitar a que vayamos al Salmo 119, versículo 25. Y dice el salmista así: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. El salmista dijo: infúndeme vida conforme a tu palabra. Y la expresión dame vida, de acuerdo a la versión Reina Valera, que es la más común, a la que tenemos acceso a lo mejor de manera impresa. De acuerdo a esta versión Reina Valera, la expresión o la frase vivifícame o dame vida, infunde mi vida, se repite 8 veces en el Salmo 119. No sé si usted ha leído o se ha dado un clavado al Salmo 119. Y en el Salmo 19 usted va a escuchar que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo que quiero decirte y compartirte el día de hoy es que cuando la Biblia dice algo repetidamente y lo dice más de una vez, al menos deberíamos ser atentos para escucharlo 2 veces, porque por algo lo está diciendo. Entonces, este día yo quiero invitarte a que comiences a guardar la palabra del Señor en tu corazón. Y después el Espíritu Santo habrá de traerle vida. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y cuándo, o sea, cuando Él quiera. ¿Cómo, cuándo y dónde Él quiera? El Espíritu Santo tendrá su tiempo oportuno para traer vida a través de esa palabra. Y quiero decirte este día que la palabra del Señor reformula la realidad. Quiero invitarte a que vayamos a 1 de Corintios 2:9. Escucha bien esto. ¿Estamos listos? Sí. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Podemos leerlo todos juntos, por favor? Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cuántos aman aquí al Señor? Dios, quiero decirte que ha preparado cosas asombrosas para ti. Ha preparado cosas asombrosas para cada uno de nosotros. Y es que cuando leemos la Biblia, cuando pedimos al Espíritu Santo revelación que nos hable, el Espíritu Santo nos va preparando y nos va encaminando para que podamos dar pasos correctos en la vida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Muchas veces nos equivocamos porque no escuchamos la palabra, porque no la leemos, porque no nos adentramos, porque no dejamos que el Espíritu Santo nos hable a través de ella. Eso es lo que pasa, tristemente. Ay, pero es que, ¿por qué me va así? No sé qué decisión tomar. Y tomas decisiones en tu propio entendimiento, con tu propia capacidad. Como a veces uno piensa que las cosas estarían bien y a lo mejor recurres a muchas personas a pedirles consejo. Es que, ¿qué hago? Está pasando esto y al último que le pides ayuda es al Espíritu Santo, cuando debería ser el primero al que deberías de recurrir para que tu caminar no tenga tropiezo, para que no falles y para que caigas en blandito y con seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero decirte esto y quiero ser muy precisa en esto. Cuando tú aprendas a reconocer y escuchar la voz de Dios a través de la palabra, serás capaz de ser como Noé y preparar tu arca con tiempo, con anticipación para la temporada del diluvio, para la temporada de la tormenta. Eso es lo que hace la palabra. Serás capaz de ser como Noé, de tener tu lugar seguro porque escuchaste previamente la voz del Señor antes de que viniera el tiempo de tempestad. ¿Cuántos pueden decir amén?
Y entonces podrás decir y podrás tener paz en medio de la tormenta. ¿Han escuchado esta canción? Puedes tener paz en la tormenta. Y escucha bien lo que hace la palabra: fe y esperanza cuando todo va mal. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Y te dice a través de la palabra: ten paz y confía en mí en medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando seas capaz de escuchar la voz del Señor a través de su palabra, escucha bien esto, serás como Job, que a pesar de las adversidades y las dificultades, no renunciarás a tu integridad, no renunciarás a ser íntegro, porque una persona íntegra es íntegra donde quiera. Y serás capaz de pasar las adversidades y superarlas con tu integridad. Cuando sepas y reconocer la voz del Señor a través de la palabra, serás tan valiente como David, que podrás pararte frente a cualquier gigante, frente a tu mayor gigante, que a lo mejor no tienes ni la más remota idea de cómo lo vas a hacer porque tienes miedo, pero no te pararás en tu propia fuerza ni en tu propio entendimiento, porque podrás pararte en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como dijo David: no vengo contra ti contra espada y jabalina. No vas en tu propio entendimiento, ni en tu propia sabiduría, ni en tus propias posibilidades, ni en tu propia lógica te podrás parar en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel poderoso gigante que va delante de ti peleando cada batalla de tu vida. ¿Y cuántos pueden decir amén? Amén. Cuando sepas y seas capaz de escuchar la voz a través de la palabra, tendrás tanta fe como la mujer de flujo de sangre, que únicamente le bastó tocar el borde del manto del maestro para recibir su sanidad. Cuando tú te adentres en la palabra, tu fe será tan firme que, creyendo y teniendo esa firmeza en Él, en el que todo lo puede hacer, podrás recibir tu milagro en ese instante. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y si alguien les puede hablar de fe, también yo les puedo hablar de fe. Porque a pesar de recibir diagnósticos nada buenos hablando de salud, y a pesar de que esos diagnósticos pudieron haber provocado temor en su momento dentro de mí, porque sí lo provocaron, sí provocaron temor, lo cierto es que yo me tuve que parar firme y decir: Señor, yo sé que tú eres mi pastor. Y así como dijo David: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo sé que contigo no me faltará nada, no me faltará salud. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Y dice el siguiente versículo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Amén. Si estás atravesando por el valle de dificultad, recuerda que el Señor es tu buen pastor y que nunca nada te faltará. Cuando aprendas a reconocer y a escuchar la voz a través de la palabra, serás obediente como la viuda de Sarepta. ¿Han escuchado esta historia? La viuda de Sarepta fue obediente, y aun cuando le quedaba su último bocado para ella y su hijo, y no tenía nada más que comer, porque había una escasez tan difícil, ella fue obediente al llamado del profeta Elías, y ella fue obediente en alimentar al profeta a pesar de su escasez, a pesar de no tener nada. Fue obediente, y en esta medida de obediencia el Señor se glorificó de tal manera que en su casa nunca faltó harina y nunca faltó aceite. Incluso dice la palabra del Señor más adelante que incluso un hijo de la mujer viuda fue sano, recibió sanidad. ¿Ves todo lo que desencadena la obediencia?
Cuando aprendas a ser obediente, a escuchar la voz del Señor, el Señor te prosperará. Cuando aprendas a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, serás como Samuel. Y podrás decir en el momento en que lo escuches: Señor, habla, porque tu siervo oye. Y no solamente se trata de que escuche, sino que se trata de que yo vaya y se trata de que yo haga lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. A través de la palabra el Señor te quiere prosperar, te quiere bendecir, te quiere guiar, te quiere instruir, te quiere corregir, restaurar. Es importante, iglesia, que este día podamos tener un espíritu dispuesto a conectarse con el Espíritu de Dios, que nuestros oídos espirituales puedan ser abiertos. Omar, ¿me puedes acompañar? No hay nadie más interesado, escucha bien esto que te voy a decir este día, más que tu interés personal, más que tu interés individual. No hay nadie más interesado en que puedas escuchar la voz de Dios que el mismo Dios. El Señor hoy está hablando y es necesario que prestes oído a lo que te está diciendo. El Señor hoy te está hablando y es necesario que escuchemos. El Señor tiene tanto interés en que lo escuches, más de lo que tú puedas imaginar. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice otra vez: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiero preguntarte, ¿cuántas veces habló Dios? ¿Cuántas? Muchas veces. ¿Y de cuántas maneras habló? De muchas maneras. Dice: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si Dios está hablando muchas veces, es porque la gente no está entendiendo que Dios le está hablando. Si Dios te está hablando muchas veces y no te das cuenta, es que no estás prestando la atención debida a la voz del Señor. Algo que me está pasando ahorita con los niños, con uno especialmente, no voy a decir nombres para no quemar a ninguno, pero ya saben quién es, uno chaparrito. Le puedo hablar muchas veces y no me hace caso. Oye, Rodrigo, y Rodrigo, y Rodrigo, y Rodri, corre, y Rodri hizo esto, y Rodrigo, no lo hagas, y Rodrigo, pum, pum, hasta que se pega y llora. Le dije que no lo hiciera. Y Dios así nos habla muchas veces y muchas veces no entendemos. Escuché un pastor que dijo: si Dios te habla muchas veces y no entiendes, cuando tú le hables a tus hijos y veas que no te hacen caso cuando les hables, ponte a recapacitar en ti, porque a lo mejor tú no estás escuchando las veces necesarias la voz de Dios, o no estás atendiendo, y cuando tú atiendas la voz de Dios, a lo mejor tus hijos te van a hacer caso. Y dije: ouch, ¿verdad? Y el Señor así está hablando muchas veces y de muchas maneras. Ahora quiero que me acompañes a Job, capítulo 33, verso 14. Y dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. ¿Lo podemos leer juntos? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Ahora, vamos a juntar estos dos versículos. Fíjate que la Biblia tiene también esta versatilidad, que una palabra dicha en el Antiguo Testamento con una palabra escrita en el Nuevo Testamento pueden embonarse una con otra. Tiene esta capacidad de hacerlo. Y hoy vamos a hacer la prueba con este versículo. Dice así, escúchelo bien, escuche bien esto. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Y yo te quiero preguntar a ti de una manera muy sencilla y de una manera muy humilde:
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Ay, en el sermón pasado. ¿Cuándo fue la última vez? De una manera muy sencilla. Y no respondas aquí, porque también nadie se va a evidenciar, ¿verdad? No se trata de eso, sino que tú mismo en tu interior te respondas: ¿cuándo fue la última vez que yo escuché la voz de Dios? ¿Cuándo fue o en qué momento dejaste de escuchar la voz del Señor? Escucha bien esto. ¿Cuándo fue que te volviste insensible a la voz del Señor? ¿En qué momento? ¿En qué momento te desconectaste o te volviste a lo mejor un sordo espiritual? Porque el Señor, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a tu vida, tal vez no lo has querido escuchar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no escucho la voz del Señor? Porque la voz del Señor no debería ser como un milagro, sino que debería convertirse en algo cotidiano, de vivir siempre conforme a la voluntad, conforme a lo que la palabra del Señor habla para mí. Esto debería ser para la vida del creyente. Pero es importante que este día podamos ser sensibles y pedirle al Señor que aparte de mí todo aquello que no me deja escucharlo, que aparte de mí, que quite de mí toda sordera espiritual que puede estar ahí obstruyendo en mis oídos, no físicos, también, bueno, sí físicos de cierta manera, pero sobre todo espirituales. Quiero cerrar con esta escritura que se ubica en Isaías 55, 11, capítulo 55, versículo 11, y dice así, escucha bien esto. Dice Isaías 55, 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra del Señor ya está dicha, ya fue exhalada. Pero este día quiero decirte lo que Él ya habló en el pasado, en tiempos antiguos, el Señor lo sigue hablando para tu vida el día de hoy. Y quiero decirte que la palabra dice que no vuelve vacía, porque una vez que la palabra sale y el Espíritu te guía, la palabra causa efecto. La palabra trae vida y trae prosperidad, y dice que será prosperada en tal manera que cumplirá el propósito, aquello para lo cual el Señor ya la envió. Y el Señor hoy te está hablando, el Señor hoy está enviando palabra a tu vida. Escucha la voz del Señor. Que tus oídos estén prestos y tus ojos para ver y para escuchar lo que el Señor te está diciendo. No te equivoques en la vida más. No camines bache tras bache, hoyo tras hoyo. Guíate en la palabra del Señor. El Espíritu Santo hoy te dice: aquí estoy. Yo soy lo suficientemente para poder guiarte, soy lo suficiente. No necesitas más. No necesitas buscar alternativas o buscar consejo en otro lado. Mi consejo aquí está. Yo ya te lo di. Escucha. Escucha lo que el Señor está diciendo. El Señor está hablando y es importante que seamos sensibles a su voz.